Hemos visto la autoridad de Jesús como maestro, la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos, también la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre la muerte y sobre las personas, como también la autoridad de Jesús para perdonar el pecado. De esta manera finalizamos la primera parte del curso ¿Qué es el cristianismo? Jesús, el Hijo de Dios. Avancemos ahora a Marcos 5, 21, 24. Alguien que lo lea para que participen otros también, que lea Marcos 5, 21 al 24 y otro que lea ahí mismo Marcos 5 del 35 al 43. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Bien, ¿qué vemos aquí? La autoridad de Jesús, entonces, vamos a ver sobre qué se va a revelar la autoridad de Jesús. Vamos a leer ahora el otro, le pusieron atención a lo que leyó nuestro hermano Jorge Sazo. Vamos ahora, sin perder la línea, al siguiente pasaje. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él lo sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Gracias, Madeleine. Vemos que entonces aquí en este pasaje se muestra la autoridad de Jesús sobre la muerte. O sea, la muerte se somete también a Jesús. Ahora, porque recuerden, si estamos, yo no quiero que usted pierda en estas clases el foco, porque si no, usted va a creer que estamos hablando de una predicación, de repente cualquiera. No pierda el foco de esto, del foco de esto. Estamos hablando de qué es el cristianismo. Yo voy a tratar de que a clase traerlos de nuevo allí a ese título para que usted recuerde lo que estamos estudiando y que usted pueda compartirle, inclusive mañana cuando usted evangelice a una persona, eh, usando el Evangelio de Marco, de qué se trata. Entonces estamos hablando de qué es el cristianismo. Ahora, ¿qué es el cristianismo? Recapitulando rapidito, el cristianismo se basa en eh, la persona y obra de Cristo. O sea, cristianos son los que siguen a Cristo, los que han creído en Jesucristo, en su obra, y los que han creído en su ministerio, y obviamente los que han decidido seguirle. Esos son los cristianos. Por lo tanto, el cristianismo es todas las creencias que rodean esta fe, pues. Entonces, o digamos también esta religión, en el sentido de religión, pero en el sentido de religión verdadera, no religión falsa, religión hipócrita, ni nada de esto. Entonces, el cristianismo es eso. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto de la autoridad de Jesús sobre la muerte? Porque si Jesús es Dios, el cristianismo es verdadero. No sé si me entiende.
Eso es lo que estamos hablando ahorita. Por eso, ¿y cómo sabemos que Jesús es Dios? ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Lo sabemos por lo que su testimonio dice, por lo que, por ejemplo, los relatos de Marcos, de Juan, Lucas y Mateo, y en este caso que hemos escogido Marcos, van a relatar la vida de Jesús. Y si Jesús es Dios, vamos a verlo aquí demostrado en este testimonio, en esta biografía de Marcos. Y entonces podemos nosotros decir, bueno, yo soy cristiano y creo que el cristianismo es verdadero. ¿Pero por qué? O sea, no podemos creer que el cristianismo es verdadero. Y esto escuche, hermano, si usted duda de la obra de redentora de Jesús, si usted duda de la humanidad de Jesús y de la divinidad de Jesús, y usted entonces no tiene eso claro, usted realmente puede estar creyendo en un cristianismo sin ser cristiano. ¿Me explico? Porque el cristianismo se basa en la obra, en la persona y la obra de Jesús. Por lo tanto, ¿qué quiere decir sobre la persona de Jesús? Hablamos de la divinidad y de la humanidad de Jesús. ¿Qué quiere decir cuando decimos de la obra de Jesús? Hablamos de la obra de Jesús como sacerdote, como rey, como profeta. De eso hablamos, de los oficios de Jesús, lo que él hace. Entonces, obviamente aquí estamos viendo, inclusive, cómo, qué hombre tiene poder sobre un muerto de levantarlo así, ya estando muerto, levantándolo y trayéndolo a la vida. Solamente Dios puede dar vida. Solamente Dios es el que tiene el poder para dar vida. Entonces, claro, estudiamos la autoridad de Jesús sobre la muerte porque si él demuestra que tiene autoridad en el relato sobre la muerte, entonces quiere decir que él está ahí aludiendo a su divinidad y por lo tanto el cristianismo es verdadero y mi fe es verdadera. Recuerden que es el cristianismo, es el título que estamos nosotros tratando aquí. Ah, oye, pero la Biblia es un libro de relatos. Bueno, sabemos que Jesús existió. Jesús es un ser histórico, le guste al que no le guste, a los ateos, al agnóstico, al escéptico, eh, hasta los ateos como Bart Ehrman, Antonio Piñero, o sea, montones de catedráticos y monstruos. No hablo del vecino de la esquina que llegó a sexto grado y es ateo y entonces él le da la gana de dudar de Jesús. O sea, no sé si me entienden. Estamos hablando de que la divinidad de Jesús ni los ateos, que son unos monstruos en historia y que son, por ejemplo, Antonio Piñero, que aunque no es ateo, es gnóstico, pero él no cree en el cristianismo como nosotros lo creemos. Sin embargo, él no niega la existencia de Jesús en la tierra como un personaje que existió y caminó en nosotros. De ahí nos queda entonces ver si es verdadero lo que narró, digo, y de ahí podemos entrar entonces en otro. Entonces, repito, de nuevo en esta clase, que estudiamos la autoridad de Jesús sobre la muerte, la autoridad de Jesús como maestro, la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, la autoridad de Jesús sobre el perdón de los pecados, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Digo, encuéntreme usted un ser humano que tenga autoridad sobre todas estas cosas. No va a haber ninguno, ni siquiera que va a tener autoridad sobre una. Y por eso entonces que este curso se llama así y hablamos de esto porque usted tiene que creer que esto es cierto. Hay muchos cristianos en la iglesia que ni siquiera entienden. Y siempre recuerdo y traeré a colación esa vez que Ceci estaba en una clase y preguntaron si Jesús había pecado y una persona dijo sí. Y esa persona era cristiana, supuestamente, pues. Y esa persona cantaba en el grupo de la iglesia. No sé si me están entendiendo y no es criticando a esta persona directamente, sino que es un ejemplo que estoy usando de algo verídico para que usted entienda que el problema que muchos cristianos afrontan es que no entienden la persona ni la obra de Jesús. Y sobre eso es que se basa el cristianismo, se construye de ahí. Si es cierto, Jesús nos dijo, bien, esto es el cristianismo. La religión que yo enseño se llama cristianismo y por eso dicen, ahí usted va a encontrar videos en YouTube que dicen montones, dicen, Jesús no inventó el cristianismo. Claro, él no dijo esto se va a llamar cristianismo y hagan esto. Ese cristianismo empezó siendo una burla, la gente se burlaba, mira, los cristianos. Era un nombre, era una burla, un apodo peyorativo, o sea, eso era burlón. Entonces, claro, en ese sentido no lo inventó, pero claro, cuando nosotros entendemos que eso que se conoce como cristianismo o como se conoció en el principio como el camino, que así se le llamaba primero, el camino, eso está fundamentado en la persona y obra de Jesucristo. Por lo tanto,
aunque él no lo fundó literalmente y dijo, esto será el cristianismo, sabemos que entonces Jesús es el fundador porque sobre él, como vemos que dice Pedro, él es la piedra angular. Sobre él entonces se edifica todo. Y Pablo también dice, ninguno puede poner otro fundamento que Cristo mismo. Entonces, sabemos que eso es lo que nosotros creemos. Y a partir de ahí se fundamenta nuestra fe. Una fe, no, como ya hemos dicho, no ciega, no irrazonable, irracional, no ilógica, sino que una fe razonable, una fe genuina. Habiendo dicho esto, entonces, leemos que Jairo, un gobernante de la sinagoga, vino a Jesús para que sanara a su hija enferma. Mientras hablaba con Jesús, le dijeron que su hija había muerto. Todos saben que la chica está muerta. Vemos que hay todo mundo, de hecho, hasta se burlan de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, todo el mundo sabía que la chica se había muerto y que ¿qué quiere que va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Levantarla de los muertos? No. Y si pasa así, él lo levanta. Solo pronunciando una palabra le devuelve la vida. Así hizo Jesús todo. Entonces, Jesús realiza milagros similares al hijo de la viuda de Naín, que podemos leer también en Lucas 7, a Lázaro, Juan 12 también, que todos lo conocen, cómo resucita a Lázaro, desde Juan 11, ¿no? Que vemos Juan 11:75, Jesús lloró cuando vio a Lázaro, perdón, Juan 12, el ungimiento de Jesús. En Juan 11, que está toda la historia entonces ya de la resurrección de Lázaro, demostrando que él tiene el poder sobre la muerte. Él dijo también, en Juan también dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Entonces, claro, como dijo Madeleine, también él tiene el poder sobre la vida, porque la vida está en él. Así que Jesús ha entrado en la creación de Dios con toda autoridad de Dios como hijo de Dios, el rey del mundo. Recuerden la obra, los oficios, oficio de rey, oficio de sacerdote, oficio de profeta. Como hijo de Dios, el rey del mundo, no hay ninguna parte de la creación animada, inanimada, humana o espiritual sobre la cual Jesús no tenga autoridad. Como Dios en forma humana, él también perdona los pecados, que es lo que también estuvimos viendo en la clase anterior. Bien, no solamente ahora vamos atrás, porque nos saltamos uno para llegar a este punto, nos saltamos uno y vamos a Marcos 1. Alguien que lea, por favor, Marcos 1, de 16 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Wow, esto no suena arminiano por ningún lado. Esto suena, usted sabe, a calvinismo puro. Imagínese Jesús caminando junto al mar de Galilea y ve a Simón y Andrés y le dice, sígame que lo haré pescadores de hombres. Y Simón le dice, no, yo no quiero. Imagínense ese relato ahí de que Marcos narrando eso. ¿Qué vemos aquí? Tal vez usted no lo ha considerado nunca de esa forma, pero aquí también vemos que este pasaje nos enseña la autoridad de Jesús sobre las personas. Su llamado eficaz. Llamó. Y es importante como el versículo 18 dice al instante, dejaron las redes y le siguieron. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver aquí también la autoridad de Jesús sobre las personas. Él ordenó, le dijo, sígueme. Si ustedes notan, ahí dice, seguidme, yo haré que seáis pescadores de hombres. A veces la gente lee esto como una sugerencia o como una opción. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres, ¿les parece? No, es que no es así como se lee. Jesús dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres, listo. Así, yo estoy ordenando esto. Síganme y yo los haré pescadores de hombres, no es negociable, ya esto va a ser porque sí. Ahora, sabemos que eso, de nuevo, como hablamos siempre,
el Espíritu Santo regenera para que el hombre pueda reaccionar a esta gracia irresistible, y obviamente va a despertar ese interés, ¿verdad? Por Cristo, porque sabemos que simplemente el hombre sin Cristo está con una venda. El Espíritu Santo lo que hace es como quitarle la venda y puede ver la gloria de Dios y dice, wow, yo quiero eso, y sigue a Cristo. O sea, tampoco, repito, no es obligado. Entonces, yo siempre hago esa salvedad, usted disculpe, la hago, aunque ya lo diga 1000 veces, pero es porque la gente, aunque lo diga 1000 veces, no lo entiende y sigue creyendo cosas extrañas o confundido. Entonces yo lo repetiré hasta que ya al fin que quede claro, ¿no? Para todos. Igual a los que ven este video luego, eh, tal vez se topen con este video por primera vez y no han visto todos los demás donde ya hemos hablado de esta doctrina, y ya también a la vez le queda claro. Ok, entonces vemos que él tiene la autoridad sobre las personas. Ordena, sígueme, y le van a seguir. No obligados, sino porque el Espíritu Santo ha cambiado sus corazones. Entonces ellos pueden reaccionar a la gracia y pueden seguir a Jesús de su propia cuenta, pero porque Dios mismo le ha mostrado a ellos la gloria de Cristo, la nueva, o sea, le ha dado una nueva inclinación, y ellos pueden entonces venir a Cristo y seguirle, ser sus seguidores, ser sus discípulos. Entonces, en un mundo sin seguro de desempleo, sin seguro de desempleo o seguridad social, el llamado a dejar sus redes y seguirle tenía grandes implicaciones y radicales implicaciones. Entonces, esto nos habla de que Jesús, si de verdad tiene autoridad sobre los hombres, tiene autoridad sobre tu vida, sobre ti, entonces tú vas a vivir como si Jesús tiene autoridad sobre ti. En otras palabras, el cristianismo es la religión donde Jesús tiene autoridad sobre ti y tú vives para agradarle a Él. Obviamente, cuando vives para agradarle a Él, ¿sabes qué pasa? El mundo se ilumina. Porque cuando tú vives para agradarle a Él, tu hermano se beneficia. Cuando tú vives para agradarle a Él, tu familia se restaura. Cuando tú vives para agradarle a Él, tus vecinos te lo agradecen. Cuando tú vives para agradarle a Él, tus compañeros del salón dicen, wow, esta persona es pacificadora, es una persona mansa, es una persona prudente, es una persona que aporta a la sociedad, porque eso es lo que se refleja cuando Jesús tiene la autoridad también sobre ti, no sobre los discípulos solamente que escogió hace 2000 años, ¿ya? Entonces, tengamos eso presente. Bien, en resumen, entonces, en resumen, Jesús tiene gran autoridad como maestro y sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los espíritus malignos y sobre la muerte. Él tiene autoridad para perdonar pecados, y él tiene autoridad sobre personas como tú y como yo. Él es el maestro supremo en el mundo de Dios, no el mundo tuyo, el mundo de Dios, que le pertenece a él como creador, igual que tú. Le pertenece a él, porque es tu creador. Dos, afirma ser divino. Esto es claro. O sea, no, que Jesús nunca dijo que él era Dios. No, hermano. Uno de los argumentos que van a decir es que esta divinidad de Jesús nunca salió de su boca como tal. Igual otras sectas también van a decir lo mismo. Así que no quiere decir eso. No quiere decir eso para nada. Vemos que realmente, si tiene autoridad sobre todas estas cosas, nada más, los mismos judíos dijeron, solo Dios perdona pecado. Y él dijo, tus pecados son perdonados. Ya, ahí no tiene, Jesús no tuvo que pararse y decir, soy Dios. ¿Se entiende? Solo con decir, te perdono tus pecados. Y los judíos dijeron, no, los pecados solo puede perdonar Dios, entonces se cree Dios. Listo. Jesús no dijo, no, espérate, usted me ha interpretado. No, no, no es que yo me crea Dios y no es que solo Dios puede perdonar pecados. Yo también puedo perdonar sin ser Dios. Eso, o sea, no es lo que dice la Biblia, ¿no? Repito, porque hay gente que se confunde porque no lee bien y no entiende o no se preocupa por entender el texto, sino que va leyendo como una carrerilla por ir para allá para decir el domingo yo leí 5 capítulos. Tengamos cuidado con eso. Entonces, afirma ser divino. Él es el Hijo de Dios y profesa la divinidad como el Hijo único de Dios. Su divinidad es validada por los hechos milagrosos que realiza. Repito, nada más este punto que ya lo habíamos visto, los milagros son para validar el mensaje de Jesús. Los milagros no son el punto central. El punto central es el mensaje. Pero los milagros validan ese mensaje para esa época que quería ver. Ahí está, entonces Jesús les muestra. Pero él les muestra y dice, no, el milagro no es el punto es el mensaje. Tercero, entonces, al igual que los 4 hombres que consideramos en nuestro último pasaje,
a saber, Juan, Jacobo, Simón y Andrés, tenemos una respuesta que dar al igual que ellos. Nosotros también. ¿Qué respuesta das tú? Debemos tomar una decisión acerca de quién es Él y si le vamos a seguir. Siguiendo con el resumen, si alguno no está convencido, aquí vienen algunos puntos importantes. Podemos pasar por alto a Jesús, simplemente no pensar en Él, pero lastimosamente, como yo le digo a algunos ateos a veces en mis conversaciones, eso no hace que desaparezcan sus afirmaciones, ni que lo nieguen, hacen que sea su negación una realidad hecha. ¿Me explico? No es que cuando niegan se hace. No, pueden negarlo. Una cosa es lo que ya pasó en la historia, que está comprobado, y obviamente nosotros creemos. No se trata de una clase de apologética, así que por eso tampoco vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero eso, el no creer no invalida que exista, ¿no? O que existió aquí entre nosotros en carne y que hizo todo esto que Marcos nos ha relatado. Podemos jactarnos de que nunca existió, a pesar de que tenemos más evidencia histórica, como dije hace un rato, para la existencia de Cristo que la mayoría de las figuras de la antigüedad. Y eso es clave, mire. Digamos, nada más le voy a mostrar un ejemplo para que tenga algo de apologética. El Evangelio de Marcos, según algunos creen, digamos que el Evangelio de Marcos se escribió cerca del año, digamos, vamos a poner 35-45. Imagínense, o sea, pocos años después de la muerte de Jesús, poquitos años. Vamos al libro de los Hechos, se escribió poniendo diferentes teorías, entre 60 y 80, pongan. ¿Cuántos años pasaron? Pero tú te encuentras un escrito de Platón que aparece y que, ponte, de hecho creo que yo lo tengo apuntado aquí en mi Biblia, creo que es aquí que lo tengo, que aparece como 800 años después, y nadie duda de Platón ni de Sócrates, ¿se dan cuenta? De Julio César creo que también aparece como 300 años después, 500 años después. Ajá, aquí sí que lo tengo, yo lo tengo en mi Biblia aquí en una porción, y dice, por ejemplo, 895, imagínense, años después. ¿Me explico? Aparece la primera copia de los manuscritos de Platón. Y todo el mundo cree lo que dice Platón, lo que relata es Sócrates, nadie duda de Sócrates, nadie dice que Sócrates no existió, nadie dice que Platón no existió. O sea, de Julio César, 950 años, imagínense, y 251 copias. O sea, estamos hablando de escritos que hablan de un hombre que no pasaban 100 años. No sé si me entiende. Entonces la gente dice, no, eso hay que ver si eso es verdad. Pero tú lo ves que mencionan a Platón, y hablan de que sí, que Sócrates, sí que Julio César, sí que Alejandro Magno, sí que el otro. Esa es la necedad del hombre. Dice en su corazón, no hay Dios, simplemente el hombre no lo quiere reconocer. ¿Ya me entiendes? Pero ahí nadie se queja, no. Nadie se queja. Y todo el mundo habla de Alejandro Magno como una certeza inamovible. Pero ¿cuándo se escribió de Alejandro Magno? Muchos años después, muchos siglos, algunos siglos después. Pero Marcos escribe en el mismo siglo que vivió Jesús. Marcos conoce a Jesús, o sea, Marcos vio, inclusive hay una narración en el Evangelio de Marcos de un joven que salió huyendo con la sábana nada más y se cree que ese era Marcos. O sea, para que usted pueda ver, y él vio cuando andaban persiguiendo a Jesús. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que quieren creer realmente? No nos dejemos que esa gente que quiere creer lo que le da la gana simplemente en su rebeldía y en su odio hacia Dios, a usted lo confunda, hermano. No permita que eso suceda. Entonces, podemos rechazarlo como un mentiroso o descartarlo. Espérate que voy a... ajá. O descartarlo como un loco. O podemos aceptarle y servirle como Señor. Hay un libro que se llama Más que un carpintero. Lo iba a tener a mano, pero... En ese libro inclusive dice que expertos en psicología y análisis de personalidad y todo esto, investigaron si Jesús entonces pudo haber sido mentiroso a través de sus escritos y todo lo que se dice de él.
y dicen que no puede ser, no presenta el cuadro para calificarlo como un mentiroso, como lunático. Ese libro muy interesante que después lo puedan leer, porque tampoco se puede calificar a Jesús ni de loco ni lunático, no porque nuestra fe ciega y digamos, ay no, yo no quiero decir que Jesús es lunático porque mi cristianismo se derrumba. No, es que los ateos expertos, psicólogos, analistas de todo lo que es el comportamiento humano y todo esto, dicen, no, analizan en los escritos, Jesús a veces escribe así, no, de verdad, él no presenta el cuadro de una persona lunática, tampoco de un mitómano. Entonces, si eso no es así y entonces vemos que es verdad que existió, solo nos llega una conclusión, que lo que dijo Jesús sobre sí mismo es real. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pues si no lo sabía, tenga eso en mente y le va a ayudar a que usted su fe esté bien fundamentada. ¿Seguiremos a Jesús o no? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Es la pregunta fundamental detrás del cristianismo. ¿Seguiremos a Jesús o no? Si tú dices sí, entonces eres cristiano. Si dices que no, entonces no eres cristiano y estás en contra del cristianismo. Y es contra de Jesús, que es el Dios del cristianismo. Ya, el Dios Hijo. Entonces, es importante que esa pregunta nosotros la respondamos afirmativamente y para de verdad nosotros podamos considerarnos cristianos. Por lo tanto, si pensamos en el cristianismo como un taburete de 3 patas o un asiento de estos banquitos de poner los pies de 3 patas, ¿cómo se llama? Hemos cubierto el primer concepto fundamental de Jesús como el Hijo de Dios.